Mateo capítulo 26, versículo 26. Hablaremos acerca de la cena del Señor. Dice la escritura, Mateo 26, 26, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Cuando llegamos a esta porción de las Escrituras, el Señor Jesucristo acababa de celebrar la Pascua. Es una fiesta judía que fue establecida en el libro de Éxodo para cuando los israelitas están saliendo de la esclavitud de Egipto. Antes de que salgan se les establece, y toda esta celebración era una figura del sacrificio que el Señor Jesucristo iba a venir a hacer por nosotros. Entonces Él está con sus discípulos celebrando la Pascua, llevando a aquel momento de la liberación de la esclavitud de Egipto. En este momento, en la celebración, está Judas con ellos. Judas está participando también con los otros 11 discípulos junto con el Señor, pero en el establecimiento de la cena del Señor, Judas ya no está. Judas ya ha salido para traicionar al Señor Jesucristo o entregar en mano de pecadores al Señor Jesucristo. Y todo esto, hermanos, tiene mucho sentido cuando vemos en el libro de Éxodo lo que está sucediendo, y a través de la Escritura, hermanos, vamos a ver vamos a ver acerca de la Pascua o de la cena del Señor para la iglesia, y hoy estaremos llevando a cabo esta celebración. Así que vamos a orar, vamos a pedir al Señor que Él nos dirija y podamos aprender algo, o que el Señor obre en nuestras vidas y nos ayude a andar como es debido. Padre, una vez más, gracias porque has sido bueno y has sido paciente y misericordioso. Gracias por tu benignidad y tu bondad. Gracias, Señor, porque eres lento para la ira y grande en misericordia. Y Señor, usted no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y estamos, Señor, reunidos recordando en esta tarde como redimidos el alto costo que se pagó por nuestra redención en la cruz del Calvario. Pido, Señor, de su dirección, pido que usted dirija todo, que obre en los corazones, y si hay alguien que no es salvo, que este día sea el de su salvación. Y Señor, si hay alguien que está pasando un momento difícil en su vida, pueda ser consolado, Señor, a través de tu palabra. Gracias, oh Dios, por lo que has hecho y seguirás haciendo en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Así que la cena del Señor, hermanos, es algo digno de estudiar. La cena del Señor, hermanos, es algo digno de estudiar. Es algo digno de cautivar nuestra atención. Es digno de conmemorarla con mucha dedicación, con entrega, con un buen conocimiento acerca de ello. Así que debemos de prestar solemnemente atención a esta ordenanza, hermanos, que nada ni nadie les quite la atención acerca de este gran tema, porque la cena del Señor es una ordenanza dada a la iglesia, de la cual todos necesitamos poner o llevar a cabo. Todos necesitamos conmemorar lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros, y no caer, hermanos, en equivocaciones, y no caer en ligereza
sino más bien tenerla en muy alta estima, tenerla y llevarla a cabo todo con orden, y también examinando, por supuesto, los corazones. Es algo sumamente sagrado, es algo sumamente importante. Por lo tanto, hacemos bien en prestar atención a la enseñanza acerca de la cena, pero también hacemos bien o hacemos doblemente bien al hacerlo de la manera que el Señor la ha establecido. Pero primeramente, hermanos, basado en ello, quiero hablarles acerca de la cena del Señor prefigurada en la Pascua. Y para ello quiero que guarden ahí su lugar en el libro de Mateo. Volveremos en un instante porque también nos centraremos allí en el resto del mensaje. Pero que vayan al libro de Éxodo, capítulo 12. Éxodo. Recuerda, hermanos, que una de las reglas del estudio de la palabra es que la Biblia se interpreta a sí misma. Entonces, cuando el Señor Jesucristo está llevando a cabo de esta nueva ordenanza, tiene que ver con algo anterior, lo que Él estableció primero. Así que la cena del Señor prefigurada en la Pascua, y podemos leerlo así en el capítulo 12, versículo 1 en adelante, dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será el primero en los meses del año. Habla a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomará uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. La primera cosa, hermanos, que podemos observar en este cuadro es que el cordero, el cordero pascual era un macho de un año, para mostrar la excelencia y la madurez de su humanidad, hablando acerca del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo era el hijo de David, es decir, aquel hijo en comparación con el cual los otros hijos de David pues realmente no son nada. Él era el hijo del hombre, es decir, en comparación, él no se puede comparar con ningún otro ser humano. Él era sin defecto, es decir, su nacimiento fue inmaculado, en su vida y en su muerte perfecta y justa. Estos puntos, hermanos, fueron únicos en pureza y sabiduría y bondad en la persona de Cristo Jesús. Cuando el Señor estableció la Pascua en este capítulo de Éxodo, cuando los israelitas van a salir, hermanos, ellos tenían que tomar primeramente un cordero sin mancha, y número 2, lo tenían que tomar de las cabras o de las ovejas. Y esto tiene que ver, hermanos, que al tomarlo del rebaño, esto muestra la humanidad de Cristo, es decir, que Cristo tenía que ser real, no alguien figurativo y no un ángel, sino alguien que se tenía que humanar, tenía que ser prácticamente hueso de nuestro hueso. Él se tenía que hacer semejante al ser humano. Y también podemos observar, hermanos, que para que el ángel de la muerte no tocase a los escogidos, tenía que ser aquel cordero sacrificado. Dice Éxodo 12:6, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos
tardes. Así que aquel cordero, hermanos, se tenía que sacrificar. No me imagino aquel cordero en nuestros tiempos. ¿Por qué? Porque la gente ha cambiado mucho su manera de pensar. Imagínense tener aquel cordero 14 días en casa. Yo pienso que la familia se iba a encariñar con él. Algunos hasta le pondrían, como sucede ahora con las mascotas, su mameluquito, su vestidura allí, como visten ahora los animales. Se preocupan ahora tanto por los animales. Dicen, ay, pobre perrito, ha de tener mucho frío. Hermano, los animales están capacitados para soportar el frío. Pero la mente del ser humano ha cambiado tanto en estos aspectos. Aquel cordero tenía que quedarse en casa. Si no lo hubieran sacrificado, hermanos, ninguno de los israelitas hubiera sido salvado. Todos ellos tenían que sacrificar el cordero, poner la sangre en los postes de la puerta y en el dintel de la casa, en señal de que ellos creían en la promesa del Señor. Y entonces cuando vino el ángel a demandar a cada primogénito, entonces todas las casas de los judíos, ninguna de ellas recibió mortandad por causa de aquella sangre que ya había sido presentada y puesta en los postes de la casa. Así que el cordero tenía que ser sacrificado y aquella sangre tenía que ser aplicada. Era necesario, como lo vemos en el verso 7, y tomarás de la sangre, en verso 7, y la pondrás en los dos postes y en el dintel de la casa en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Así que podemos ver que aquel cordero tenía que ser sacrificado y puesta la sangre en los postes y en el dintel. Y en otras palabras, hermanos, tenía que ser sacrificada y tenía que ser aplicada. Prestar bien atención a ello. No solamente se tenía que sacrificar el cordero, se tenía que usar la sangre para lo acordado. Porque quizás alguna familia pudo haberlo sacrificado y no haberlo puesto en los postes de la casa. Así que cuando se demandó el primogénito, aquella familia sufrió pérdida. Porque no solamente era necesario sacrificarlo, sino también aplicarlo. ¿Y por qué necesitamos entender bien esto, hermanos? Porque mucha gente sabe de Jesucristo. Mucha gente sabe que Jesús vino a este mundo y que entregó su vida, que fue a la cruz del Calvario y que allí en la cruz del Calvario Él murió por nosotros, que lo descolgaron y que lo sepultaron y que estuvo en la sepultura por 3 días. Mucha gente lo sabe, mucha gente ha escuchado acerca de ello y que al 3er día resucitó y que ascendió a los cielos. Mucha gente sabe cuál fue el propósito por el cual vino. Uno pregunta y dice, para salvar a los pecadores. Entonces la gente sabe que el cordero fue sacrificado, pero es sumamente importante que aquella sangre sea aplicada a la vida. Si aquella sangre no te cubre, entonces su sacrificio no te favorece a ti. Es necesario que aquella sangre sea aplicada a la propia vida. Por eso dice la Escritura que todo aquel que cree, todo aquel que le recibe, todo aquel que le acepta, tiene vida eterna y perdón de los pecados. Porque es necesario, hermanos, que la sangre sea aplicada. Si la sangre no es aplicada, entonces no es que su sacrificio no sea suficiente. El sacrificio de Cristo es suficiente, o el sacrificio del Cordero era suficiente para toda la familia, y era suficiente, si la familia era muy pequeña, suficiente para la siguiente familia. Así que el Cordero era requerido ser sacrificado, pero también el Cordero era necesario
que su sangre fuera aplicada en los lugares adecuados. No solamente sacrificada, sino aplicada y aplicada correctamente. Como le menciono, mucha gente sabe y ha escuchado de Jesús, pero no todos han aceptado o aquella sangre ha sido aplicada a la vida. Porque no solamente, hermanos, el cordero prefigura el sacrificio de Cristo, que era necesario que fuera sin defecto, que era necesario que fuera sacrificado, que era necesario que su sangre fuera aplicada, sino que también es símbolo de la salvación. Por ejemplo, podemos leer en el verso capítulo 12, versículo 23, dice: y aconteció que a la medianoche, Éxodo 12, 29, aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche, y les dijo: salid de en medio de mi pueblo, vosotros los hijos de Israel, e id y servir a Jehová, como habéis dicho. Así que cuando aquel cordero pascual, que lo tomaron de entre las ovejas, lo guardaron en casa, lo sacrificaron y aplicaron la sangre adecuadamente, todo esto salvó la vida de ellos. Así que es necesario, número uno, que sepas que Jesucristo es el Cordero de Dios que vino a este mundo, que fue sacrificado correctamente, que fue inmolado por nosotros, pero que es necesario que esta sangre sea aplicada a tu vida. Un predicador estaba anunciando o predicando acerca del poder de la sangre de Cristo. Y una persona de la congregación le dijo: ya no predique más acerca de la sangre. Es que cuando se habla de la sangre, a mí me da cosa, me siento mal. Y el predicador le dijo: si yo dejo de predicar de la sangre, dejo de predicar de la salvación. Y si dejo de predicar del propósito por el cual Cristo vino, entonces, ¿qué hacemos aquí? Entonces no es en cuestión de cómo nosotros nos sintamos, sino más bien que aquella sangre es necesaria ser aplicada a la vida. Y es necesario escuchar que la sangre de Cristo fue derramada y que en ella todo pecador puede venir y ser lavado. En ella hay poder para liberar al esclavo de su esclavitud y darle vida y darle libertad y pueda vivir una vida abundante. Porque la sangre o el cordero es símbolo de la salvación. Así que todo israelita salió de Egipto siendo un pueblo libre de la esclavitud con la cual oprimía el pueblo de Egipto. El pecador puede ser librado, cualquier pecador puede ser libre de su terrible condición si solamente viniera a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque todo esto tiene que ver con la Pascua, pero vayamos de nuevo a lo que la Escritura dice. Mire, la cena del Señor en el Nuevo Testamento, la cena del Señor en el Nuevo Testamento, en Primera de Corintios, capítulo 5, dice la Escritura así. Primera de Corintios capítulo 5 versículo 7. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa,
sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, escuche bien, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ¿qué dice? Ya fue sacrificada por nosotros. Así que la cena del Señor estaba prefigurada en la Pascua, y en nuestro tiempo la iglesia debe de llevar a cabo la cena del Señor, porque nuestra Pascua, hermanos, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Ya no es necesario, hermanos, traer un cordero. Es que es una cosa muy interesante, hermano. Mire, ahora que fui a España, y es que a veces se nos va a la mente, hermano, perdemos cosas bíblicas y me lamento. ¿Por qué? Porque salimos a evangelizar allí en Sevilla, y andando evangelizando, hermanos, me topé con una persona musulmana. Y cuando estaba hablando con él me dice, pero es que nosotros no creemos en Jesús como Dios. Y cosas así. Estamos platicando sobre el asunto, y le pregunto, entonces, ¿cómo tú te limpias de tus pecados? Y dice, pues orando. Y se me fue totalmente de la mente, hermanos, poder enseñarle que bíblicamente en el Antiguo Testamento era necesario que todo el que se acercara a Dios, comenzando desde Abel, o comenzando desde la salida de Adán y Eva del jardín del Edén, era necesario la sangre. Y sí le mencioné que dice que sin derramamiento de sangre no se hace remisión de los pecados, pero como ellos no creen en el Nuevo Testamento, solamente en el Antiguo, entonces se me fue de la mente poder enseñarle bíblicamente cómo es necesario la sangre de un cordero para poder acercarse delante de Dios. Ahora nosotros como iglesia, hermanos, ya no tenemos la necesidad de sacrificar constantemente corderos, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada. Entonces la iglesia o todo el ser humano que cree en Cristo puede acercarse a Dios libremente, porque Cristo ya han pagado por nuestros pecados. Así que nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada. Así que como Cristo ya fue sacrificado por nosotros, entonces Él fue el que estableció o instituyó la cena. La cena, hermanos, no es un invento de algún pastor o de alguna congregación, y no es exclusivo de alguien, sino que la cena fue instituida por el Señor para su iglesia. Es decir, que toda la iglesia necesita participar de ella. Vaya al libro de Lucas, capítulo 22. Y qué más quisiera decirle que aquel musulmán hubiera aceptado a Cristo. Pero en un momento, hermano, me sentí tan torpe, porque normalmente uno está acostumbrado a testificar a gente que conoce o ha escuchado de Jesús. Pero hay personas que no han escuchado nunca de Jesús y que necesitas usar, si ellos creen en el Antiguo Testamento para llevarles a la necesidad de un Salvador. Y sé que no tendré nunca más la oportunidad para hablar con este hombre, y quizás fue la única vez que él tuvo la oportunidad bien de escuchar el Evangelio. Y hay una carga en el corazón, hay una carga ya en mi conciencia, porque no le compartí de la manera más adecuada. Pero quizás el Señor en su misericordia le conceda que alguien más le predique y pueda realmente ser salvo, porque normalmente, hermanos, no escuchan que les compartas. Entonces tuve una gran oportunidad para testificarle, y carga la conciencia, porque si él no viene a Cristo, entonces nunca va a poder ser salvo. Y como alguien dijo, el infierno sigue ardiendo, y el único remedio para salvar a los pecadores sigue siendo el Evangelio.
pero muchos no han escuchado realmente de Cristo y no saben por qué necesitarían venir a Cristo como ellos. Hay otros que nunca, hermanos, han escuchado de Jesús y tienen otra idea de dioses, que también se necesita una preparación diferente para poder traerles a Cristo. Y esto, hermanos, nos debe de motivar a aprender más y a estar siempre preparados para llevarles al conocimiento de la verdad. No se lo digo como algo de halago, sino más bien con un sentido de tristeza, porque qué más quisiera haberle compartido adecuadamente el Evangelio. Pero si usted no comparte el Evangelio no me va a entender acerca de ello. Pero bueno, pero si usted ha compartido el Evangelio y tiene carga, usted entenderá esa impotencia, ese pesar en el corazón en no poderle compartir adecuadamente a una persona, y que no vas a tener otra oportunidad para ello. Pero recuerda, hermanos, que cuando se tope esta situación, recuerde que ellos necesitan saber que es necesario la sangre y llevarles, porque ellos no sacrifican corderos, ellos no hacen ningún tipo de sacrificio, sino que ellos piensan que con la oración pueden ser perdonados de sus pecados y que no necesitan un intermediario para ello, que ellos pueden acercarse a Dios de esa manera y sencillamente sus pecados serles perdonados. Pero es necesario que nosotros les compartamos que el Cordero Pascual ya fue sacrificado y que es necesario su aplicación a la vida, porque ese es el símbolo de la salvación, y que nosotros lo celebramos porque Cristo Jesús ya fue sacrificado por nosotros y que Él mismo, en este caso la Cena del Señor, fue instituida por Él mismo. Lucas capítulo 22, versículo 19. Dice la Escritura: y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Entonces, el recordatorio o el establecimiento, hermanos, o la institución de la Cena del Señor no es un invento de una iglesia, sino que ha sido establecida por el Señor mismo. Por eso la iglesia debe de hacer bien en llevarla a cabo. ¿Por qué? Porque fue establecida por Dios. Ninguno de los miembros de la iglesia, ninguno de aquellos que ha sido salvo, que ha sido bautizado, debería de hacer caso, no debería de dejar esto al último, no debería de no prestarle atención. Al contrario, debería de abrazar esto con todas sus fuerzas y llevarlo a cabo con mucha diligencia, porque por el mismo Señor fue establecido. Porque por el mismo Señor fue establecida. ¿Y con qué propósito? Vaya a Primera de Corintios. ¿Con qué propósito? Primera de Corintios, capítulo 11. Y recuerde, cuando la Escritura, hermanos, nos menciona algo doble vez, es porque el Señor quiere llamarnos la atención. Ahí en Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 24, dice... el apóstol Pablo, hablándole a la iglesia de Corinto, les dice: y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y fíjese la siguiente frase: haced esto en memoria de mí. ¿Por qué lo hacemos? Para memoria de Cristo. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced, gracias. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres. ¿En quién?
en memoria de mí. Así que la cena del Señor en el Nuevo Testamento es que la Pascua, que es Cristo, hermanos, ya fue sacrificada por nosotros. Que la cena fue instituida por el mismo Señor para conmemoración de su sacrificio. Porque es cuando recordamos, hermanos, cuando tenemos la cena del Señor, cuando repartimos el pan, que es símbolo de su cuerpo, y su sangre, el jugo de la vid, símbolo de su sangre, es cuando nosotros pensamos en cómo estamos viviendo. Es cuando nosotros reflexionamos sobre nuestra vida, sobre la terrible condición en la que nos encontrábamos, muertos en delitos y pecados, viviendo una vida vana, una vida sin la presencia de Dios. Es cuando recordamos que el precio de nuestra salvación, hermanos, fue tan alta. Es cuando reflexionamos qué es lo que estamos haciendo para Cristo. La salvación que el Señor nos ha dado realmente ha sido en vano en nuestras vidas, o nuestras vidas están dando fruto. Es cuando reflexionamos en nuestra propia vida. Mire, cuando los israelitas, hermanos, iban a salir de la esclavitud de Egipto, voy a ir rápido al libro de Éxodo. Dice la Escritura así, en Éxodo 12:11, dice: y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Ellos, hermanos, deberían de estar preparados. Ellos deberían de estar preparados para la liberación que iba a venir a sus vidas. Cuando nosotros conmemoramos, cuando traemos a la memoria lo que el Señor hizo, hermanos, debemos de estar preparados porque Cristo puede venir hoy. Y si Cristo viene hoy, bueno, iba a decir hermanos, pero si Cristo viene hoy, ¿nos iríamos con Él? ¿Tendríamos ese encuentro con Él? Y si tendríamos ese encuentro con Él, porque es lo que esperamos, si tuviésemos ese encuentro con Cristo el día de hoy, ¿correríamos agradecidos o correríamos avergonzados? Porque amén, yo soy salvo, voy con Cristo, pero realmente uno piensa en ello, piensa en la presencia de Cristo, hermanos. Grande y temible es el Señor. Piensa en Él. A lo mejor usted viene en pleitos ahorita y a lo mejor tiene resentimientos en el corazón, no lo sé. Pero usted dice, Cristo viene hoy. Amén, puede ser que hoy viene. Y somos bendecidos si pensamos o anhelamos, si deseamos con todo el corazón que Cristo venga, porque hay una corona para los que anhelan la venida de Cristo y oran porque Cristo venga. Si Cristo viniera hoy, hermano, ¿usted se iría con Él? Joven, ¿tú te irías con Cristo? ¿Verías a Cristo? No se vale decir sí porque vengo a la iglesia. No se vale decir sí porque mis padres vienen a la iglesia. No se vale decir o no puedes decir sí porque ya me bauticé. No, ¿estás seguro que te irías con Cristo porque la sangre de Cristo ha sido aplicada correctamente a tu vida? Y bueno, vamos con Cristo, amén, sí. Entonces, ¿cómo sería nuestro encuentro con Cristo? Porque recordar o tener la cena del Señor, hermanos, nos hace recordar cómo estamos viviendo. No, pues el pastor anda entre puros chismes. Imagínese. No, pastor, es que no puedo ni ver a mis hermanos. ¿Cómo vas a ver a Cristo entonces? Es que no puedo perdonar, es que son bien difíciles de perdonar. Bueno, Cristo te perdonó todo. ¿Cómo vas a ver a Cristo? ¿Cómo? Es que la cena del Señor, en conmemorar, hermanos, en recordar lo que el Señor hizo por nosotros, y no es, hermanos, para que Él se acuerde del sacrificio. Él no se le olvida. Pero nosotros sí somos muy olvidadizos del alto costo que tuvo nuestra redención.
y lo prontos que somos para dejar de importarnos lo que Él hizo por nosotros. Por eso la cena del Señor es para conmemorar que Cristo murió por nosotros, que se pagó un alto precio por nuestra salvación, para examinar cómo estamos nosotros andando. Así que fue establecida por el Señor para conmemoración del Señor, y también, hermanos, es para la comunión entre los hermanos. Dice en el libro de los Hechos, capítulo 2, Hechos capítulo 2, se pusieron muy serios, hermano, ¿no? Nomás les dije cómo se acercarían al Señor. Usted debería decir con gozo, verle al Señor, estar en su presencia, alegre, porque estoy en paz con mi Dios y estoy en paz con mis prójimos. Y porque estoy haciendo lo que Él me ha mandado. No tendría nada de qué avergonzarme delante de mi Señor. En el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 40, Hechos 2, 40 y 2, dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Qué bendición, hermanos, es poder reunirnos como iglesia y tener la conmemoración del alto costo y hacerlo en comunión. Que no haya nada en nuestros corazones que nos impida celebrar o recordar el alto costo que se pagó por nuestra redención. Que no haya nada en que tengamos, sino más bien que podamos tener una armonía en participar con una acción de gracias y al final decir: amén, Señor. Señor, bendice este jugo de la vid, símbolo de tu sangre, y terminar con un amén, que así sea. Bendice este pan, símbolo del cuerpo que fue partido por ti, y terminar con una acción de gracias. Amén, Señor, que así sea, como cuerpo, como iglesia. Es que la cena del Señor, hermanos, como le mencioné al principio, tenemos que tener la atención, ser cautivados por ella, conmemorarla con mucha dedicación. No tenerlo, pues es la cena del Señor, pues ya vamos a participar para que el pastor no nos esté mirando raro. Van a decir que ando bien mal, por eso no quise participar. No se trata de eso, hermanos. Se trata de recordar el alto costo que se pagó por nuestra redención. Oh, Señor, tú pagaste por este vil pecador. Tú enviaste a tu Hijo a morir por mí, derramó su sangre por mí, por mí. Qué indigno soy que Cristo haya muerto por mí. Qué indigno soy que Él haya pagado con su preciosa vida por mí, un vil transgresor, un vil pecador, pero Él lo quiso hacer. Y participar con mis hermanos en comunión, no teniendo nada contra nadie, sino más bien amando a los hermanos, perdonando a los hermanos, teniendo en alta estima a los hermanos, participando en esa comunión, en esa armonía. Dice la Escritura, y perseveraban en la doctrina, se mantenían en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan y en las oraciones. Porque el tener, hermanos, la cena del Señor es un examen de nuestra conciencia. ¿Cómo estamos andando? ¿Cómo ama a su esposa? ¿Cómo respeta a su esposo? ¿Cómo ama a sus hermanos? ¿Cómo anda en obediencia a los mandamientos del Señor? ¿Cómo anda en cuestión del plan que Dios tiene para su vida? ¿Qué está haciendo con los dones? ¿Qué está haciendo con los talentos que Dios le ha dado? ¿Qué está haciendo para el reino de los cielos? ¿Qué tan obediente está haciendo en la gran comisión? ¿Qué tan obediente está haciendo al Señor? Es que tiene que ver con todo esto, hermanos. No es solamente porque a veces los niños dicen: yo me quiero bautizar, porque miran que sus padres participan. Ahora, si el niño cree y el jovencito quiere bautizarse, no hay problema. Pero no lo debe de hacer porque quiere participar de la cena del Señor
y no entender lo que simboliza y la responsabilidad que cae sobre nuestros hombros. No se debe de hacer porque otros lo hacen, sino voluntariamente del corazón, habiéndonos examinado si andamos adecuadamente. ¿Está en paz con su prójimo? ¿Está en paz con todos? ¿Está en paz con Dios? ¿Anda dignamente, como dice la Escritura, dignamente del Evangelio? Si Cristo estuviera aquí presente, hermano, y Cristo nos la repartiera, ¿podríamos mirarle a sus ojos? Así que para concluir este tema, hermanos, la cena del Señor que debemos de llevar a cabo en la iglesia, hermanos, primeramente es para todos los que han sido salvos y han sido bautizados. En Hechos, capítulo 2, ahí mismo, versículo 41, dice: así que los que recibieron su palabra, dice, fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Para participar de la cena del Señor, número 1, recibir la palabra tiene que ver con salvación. Y número 2, dar el paso de obediencia, que es el bautismo. Porque con el bautismo nosotros nos identificamos en la muerte, en la sepultura y en la resurrección de Cristo. Es necesario bautizarse después de haber creído. No vale ningún bautismo si te echaron agua sobre tu cara, en tu cara o en tu cabeza. No se vale si te salpicaron el agua. Ese bautismo no funciona. La palabra bautizar significa sumergir. Entonces la persona tiene que sumergirse en las profundidades del agua, simbolizando la muerte de Cristo y resucitando en vida nueva. El Señor Jesucristo fue el mismo bautismo que Él llevó a cabo. Él estaba en el río Jordán y se bautizó en el río Jordán. Así que tiene que ser para los salvos y bautizados. Si usted es salvo y no se ha bautizado, no debería de participar. Si usted ha sido salvo, pero su bautismo ha sido diferente, necesita bautizarse adecuadamente. Así que, primeramente, la cena del Señor es para los salvos bautizados. Es un acto, hermanos, es un acto solemne, es un acto de conmemoración, como lo dice la Escritura en el libro de Primera de Corintios. Debemos de pensar en ello. Después de haber pensado en ello, haber de meditado cómo estamos andando, dice la Escritura en el libro de Primera de Corintios que si nos examinamos a nosotros mismos de cómo estamos andando, haber confesado nuestro pecado, y entonces podemos hacer las cosas dignamente. La cena del Señor, hermanos, entonces es un requisito, es un deber que todos los miembros de la iglesia deberían de participar. Por eso se está en contra, aunque en cuestión de la pandemia fue necesario, pero ninguno que es salvo debería de quedarse en casa, sino al contrario, venir a una congregación local para participar. Porque hay gente que dice, bueno, yo desde aquí puedo servir al Señor. Sí, hay cosas que puedes hacer, puedes leer la Biblia, puedes orar, etcétera, pero participar, por ejemplo, en la ganancia de almas, no lo puedes hacer desde ahí. Porque tienes que haber un lugar donde congregarse, donde edificarse, donde llegar a adorar al Señor todos juntos. No puedes participar de la cena del Señor si estás en el sofá ahí mirando la programación. No puedes. Necesitas un lugar, una iglesia, un cuerpo donde congregarte y llevarlo a cabo. Por eso es necesario que se congreguen. No estoy en contra de que vean las transmisiones y si es de bendición para sus vidas, pues qué bien. Pero es necesario tener un cuerpo donde tú te congregues y puedas llevar a cabo este mandamiento, porque es requerida para todos los que han sido salvos.
Y debe de ser, como dice, vaya otra vez allá en 1 Corintios, y daremos después espacio para llevarla a cabo. 1 Corintios capítulo 11. ¿Qué tan frecuente deberíamos de realizarla? Bueno, 1 Corintios capítulo 11, versículo 26. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Cada cuándo debemos de llevarla a cabo, hermanos? Nosotros lo hacemos una vez al mes, o estamos haciéndolo 2 veces al mes, pero normalmente lo hacemos una vez al mes. ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo venga. Esa es la meta. Hasta que Cristo venga vamos a dejar de participar en ello. Así que la cena del Señor, hermanos, es un acto simbólico que nos recuerda el sacrificio que fue realizado por Cristo para salvar a este vil pecador. Ahora voltearlo para usted, para salvarle a usted. No importa en qué condición ha estado y no importa qué es lo que usted ha hecho, más bien que ese pecado que usted se da cuenta que tiene, sea el que el Espíritu Santo le haga ver y aceptar a Cristo, que la sangre de Cristo realmente pueda ser aplicada a su vida y de esta manera ser libre de la condenación. Porque la sangre de Cristo tiene poder para librarle y perdonarle de todo su pecado y hacerle una nueva creación y de abrirle, en este sentido, las puertas del cielo para que cuando se encuentre con Cristo, usted no tenga nada de qué avergonzarse. Volviendo al libro de Mateo 26, para llevar a cabo, hermanos, este recordatorio. Mateo 26, 26. Bueno, regresaré ahorita a Mateo 26, 26. Vaya a 1 Corintios, capítulo 11. Para quedarnos con esto en nuestra mente y meditar sobre ello. Mientras que mi hermano toca el piano, quiero que guarde esto en su mente. De manera que cualquiera que comiere, está allí en 1 Corintios 11, 27, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Mientras que mi hermano está tocando el piano, yo te invito a que te pongas de pie. Ahora que vamos a llevar a cabo la cena del Señor en esta tarde, ¿cómo es tu estilo de vida?